Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Pues vamos a este tema del sistema de la medicalización. Acabamos de ver una historia en un vídeo y en un texto, este texto que he titulado tan rimbombante aquí yo como si supiera súper todo, ¿no? Lo que más nos aleja de Dios, esas cosas con respecto a los niños, ¿no? Es un poco un texto para atraer la atención, en plan, como tenemos millones de suscriptores, ¿qué tal? Vamos a hablar con Ana de Venezuela y con Claudia de Argentina. ¿Qué tal, Ana de Venezuela? Saluda a los millones de suscriptores. Gracias, Iván. De verdad que es tan nutritivo, diría yo, estos encuentros. La mayoría de las veces ya los oigo grabados. Hoy estoy en vivo, así que Sí, una maravilla. gracias. Y tú, Claudia, bueno, no he dicho, vamos a leer quizás un poquito ese artículo para comentar cosas sobre el sistema y sobre lo que significa lo que estamos viviendo hoy, sobre el amor a los demás. Este es el artículo que leo muy poquito en el texto que acabo de mostrar en la página. ¿Y qué tal, Claudia? ¿Dispuesta? Sí, gracias, Iván. La verdad es que muy interesante, a mí me atraen las oportunidades de cruzar la verdad, o sea, que en realidad está ahí, no es cruzar, pero para nuestra perspectiva de que va disociada, Mm. que la vida pasa por otro lado, poder usarla para comprender, sí, la realidad es muy interesante y necesario, sobre todo necesario. Sí, porque sí, en parte es un poco una reacción a cosas, entre comillas, desde la verdad divina. Y por cierto, no lo he dicho, Ana, interrúmpenos cuando quieras, que a nosotros se nos va la lengua enseguida, ¿eh? Ya está. Tranquilo, todo bien. Sí. Bueno, entonces, yo como lo introduciría es eso, es por el tema de la distorsión que estamos viendo del amor a los demás, ¿no? Es por amor a los demás que tenemos que hacernos una cosa que a lo mejor, bueno, tenemos la seguridad, muchas personas, es desarmónica. O sea, tenemos que pincharnos cosas que no saben lo que son y por lo tanto están degradando su alma. Si un médico te pincha cosas que no sabe lo que tienen, está degradándose. Y nosotros estaríamos siendo cómplices de ellos. O sea, en la sociedad, como un todo global, como una mente colmena, te dice que eso ya lo hacen en los bebés, está instaurado, pero bueno, ahora está como en el ajo, en el ambiente, ¿no? Te tienes que someter a esto por amor a la sociedad, pínchate esto por el bien común. Y es la distorsión total, porque tú sabes que es en realidad al revés, que si te permites hacer eso y si lamentablemente hemos llegado a una situación donde no nos hemos, entre comillas, protegido lo suficiente, honrado a nosotros mismos lo suficiente como para tener ya ahí, haber salido del sistema, vivir fuera del sistema en el buen sentido, productivo para nosotros y para todos, alegre de ser nosotros mismos, un poquito, no se puede del todo vivir fuera del sistema, lógicamente, pero no es una tontería, porque sí que existe la capacidad de amar la naturaleza y tener tu espacio, y si, bueno, sí, y cuidar, y con la ley de atracción, si no la tienes muy mala, pues eso se va a respetar, ¿no? Entonces, es en ese sentido, darle la vuelta, porque también con esto estamos reaccionando un poco a reacciones, a su vez, de odio que hay, o de pequeño enfado, mucho enfado, más o menos disimulado, contra el sistema que vimos el otro día, que hay gente que sale diciendo, ¿no? El silencio de los que no son inyectados, ¿no? Que una chica se quejaba, oye, hablad más, yo estoy hablando aquí, no me importa decirlo. Entonces, si podéis no decir las palabras mágicas, ¿no? El nombre de los cobichos y eso, pues llamamos inyecciones o inoculaciones, para que, como hay eso, para que el tema de las posibles censuras y todo eso. Pero bueno, el asunto es ese, que es
cómo hablar del sistema incorporando todo esto. Iván, se trata incluso de un poco más allá, de ir un poco más allá de esto de saber lo que tiene y no saber lo que tiene, sino por ahí percibo yo, ahora que vamos conociendo el propósito de lo que el cuerpo va manifestando, que es otra forma de conocer la verdad también, esa desarmonía se manifiesta y como poder hacer una lectura de la intencionalidad que tiene, porque suponte que en otro momento sí se sabía, este mecanismo tiene años, ¿no? Sí se sabía lo que contenían, pero era supuestamente amoroso como lo que estamos viendo justamente, o sea, preventivo, necesario, responsable, era como algo, se lo veía así, ¿no? Se lo sigue viendo así. Sí, Y es una sí se verdad. sabía. Claro, y en ese momento, entre comillas, no solo se sabía, entre comillas, lo que tenía, era una época menos turbia en cuanto al manejo de la información, así que claramente era el señor tal allá, ahí al ladito de Dios ya prácticamente, que nos ha podido ofrecer esta alternativa y hoy hemos vencido a la poliomielitis. Sí, Entonces, claro, salía algo, ¿no? Entonces yo también veo que, claro, históricamente, un poco esto de la autosuficiencia, cómo nos fuimos preparando, que lo decías vos también, ¿no? De a poco nos fuimos, nos fuimos preparando para este nivel de terror que vivimos ahora, entonces prácticamente lo suplicamos, ¿no? sí. Prácticamente lo deseamos, sí, participamos desde el deseo Es de como entrar. sí, una preparación larga de ganadería. Es como si fuéramos ganado. Nuestra herida ha terminado creando esto, ¿no? La herida de arrogancia dada la vuelta, nosotros por nuestra cuenta, venga, sí, vamos a luchar contra las enfermedades. Claro, Y claro. Y que contribuye la perspectiva de ese Dios castigador y que, ay, o sea, esa idea de que nos merecemos también un poco el calvario, como que claro, pero claro, desde un lugar, estamos solos con esto, no, no sé, es incompatible, ¿no? Con Dios, pero bueno, sí, sigue y, ahí, y también por el tema de que la causa de la enfermedad ya sabemos que tiene que ver con bloqueos emocionales en el alma y ha sido muy largo cómo las farmacéuticas se han agenciado ese, sí, todo ese truco, no sé cómo llamarlo, se han hecho que, sí, la misma posibilidad de, o sea, nuestras capacidades, imagínate todos los progresos, entre comillas, que ha habido a nivel higiénico. También el alma va creciendo en amor un poco hasta que hemos llegado ahora. Es decir, hay más sensibilidad contra problemas del mundo como pueda ser mismamente el hambre, aunque haya mucha. Hay, hay toda esa sensibilidad que crece y eso se lo agencian, se lo incorporan para sí mismas los farmacéuticas y todos esos poderes que dicen, no, nosotros tenemos la razón de la ciencia para decir lo que son las cosas. Y han sido las inoculaciones a los bebés los que han eliminado las enfermedades. Han sido, entonces eso se ha ido preparando así, sin contar con todos los otros factores que producen eso, que no haya esa desarmonía mostrada como enfermedad X por motivos de miles de maneras, de progreso, que la gente pues directamente come más o cualquier cosa, o tiene otras emociones, hay menos bloqueos. Es una locura porque es de muy larga data, ¿no? claro, sí, ya está súper instalado. Iván salió, Ana,
¿Podrías chequear o cómo lo haces? A ver, ¿qué ha pasado? Aló, Ahí ¿Hola? está. Ahí está. ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te acabas de salir? Perdió la conexión, pero yo tengo internet. Bueno, es Ah, que mira. Ah, eso, bueno, claro, a veces sale solo, se va. Sí. eso es correcto. Eh, ¿Sabes que cuando los oía hablar y comentario tan interesante, eh, yo recuerdo que unos en primaria que empezaban las jornadas esas famosas para inmunizar y, bueno, y uno se sentía así como chiquito, así como que, cual borreguito, este, y después llegaba, entonces uno se sentía tan mal y todos los síntomas tan fuertes que uno padecía, ¿no? Ah, tú sí te acuerdas entonces de esos momentos. Claro, yo chiquita me acuerdo, pero fíjate esto que se me viene. Se supone que todavía, o bueno, ya para muchas corrientes ya empezamos el Satya Yuga, o sea, la edad de oro, ya la edad del oscurantismo ya pasó, pero ¿qué cuento de oscurantismo? El oscurantismo es- eran todas esas prácticas, porque hemos estado, ahorita que hay más información, pero hemos estado en total, o sea, aceptación de todas esas disque, protecciones Claro, y negación de todos los adultos, negación de eso que tú sí te acuerdas quizá un poco más que a lo mejor otras personas de los, lo mal que era el trauma de la vacuna, los síntomas. ¡Ah! He no, dicho, no, 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 perdón, perdían una semana del fastidio. perdón, del Y, trauma de la inyección. Sí, y la última vacuna fue la fiebre amarilla. Una vez yo te conté que viajé y duré una semana con los síntomas, porque a mí todo debe ser por el peso que me afecta más, ¿no? oye, Pero entonces, ¿tienes los auriculares puestos? sí, los tengo puestos, Ah, porque ahora mejor, sí. Oye, ponte el micrófono que sí, ya te... lo puse más cerca, ya lo puse más cerca. Entonces, lo que yo estoy viendo, que realmente era una preparación para que cada vez vivamos o sea, desconectados de la verdad, del amor, Sí. de nuestra alma, mejor dicho. Bueno, ese era el comentario, Iván. Claro, y en este caso, como anuncian que la inyección contiene cosas más complejas, Más reforzada. sí, más pensadas ahí, pues quizás es mucho ya, ese es el colmo ya del intento de desconectar. Claro que es un intento, luego el alma todo lo puede, pero como la gente no estamos en general sensibilizadas al amor de Dios, que, que es un tema diferente y es lo más poderoso, pues ahí no, nos hemos dejado pillar, ahí nos hemos pillado a nosotros mismos, sí. Es que la verdadera pandemia es el miedo que hemos Claro, creado y no hemos sido responsables de eso. Esa es la pandemia, el miedo, más nada. sí, Bueno, seguramente hay más, yo es que digo más nada, ¿no? Entre otras cosas, para no ser tan tajante. sí, sí, ¿no? Y el miedo que lo crea la falta de verdad, o sea, la falsedad, crea Ujú. miedo y crea dolor y, como veíamos,
Bueno, entonces empezamos un poquillo lo que es este señor Ricardo Lavalle, que es un profesor, debe ser, de la universidad asociada al Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, aquí decía, el sistema de salud y la concepción misma de la salud han dejado de ser saludables. ¿Veis la letra? Sí, se ve. Para transformarse en una maquinaria comercial al servicio de intereses espurios, que significa eso, como falsos, alterados, así, que se ha vuelto en contra de las personas a las que proclama servir y en contra de los miembros del equipo de salud. O sea, tanto el concepto de salud como el sistema en general, tan gracioso, ¿no? Han dejado de ser saludables. Supongo que este señor estaría predicando en el 2014, entre comillas, predicando en el desierto, ¿no? Porque ese hospital es muy renombrado, ¿no? Me decís en Argentina, ¿no, Claudia? Sí, sí, es referencia de una atención, no sé si especial, pero para nosotros que somos del interior, llegar al italiano como es indicador de acceso a cierta calidad de atención. Ujú. Debe tener su especialidad como todos, algunos sus fortalezas. Entonces, para algunas cosas irán ahí, no tengo esa información, pero sí es muy renombrado. Ujú. Sí, yo sentía cuando leías que se había vuelto en contra, que si bien no describe, no sé si lo va a describir ahora, qué significa volverse en contra y que es súper interesante ahí, si entra el alma y hoy un poco lo que compartíamos hoy. No, eso lo tendremos que poner nosotros, pero los Sí, sí. detalles que da históricos y todo eso nos sirven un poco para sentir hasta qué punto estamos preparados, o sea, se nos ha programado de alguna manera la creencia que hay, las emociones que hay tan heridas, cómo van expresando y van como en una bola de nieve, ¿no? Pues podemos ver más matices de eso, más historias de eso. Bueno, Es gracioso para mí. Entonces, si a alguien le caben dudas, basta con intentar acceder al sistema de asistencia. Allí se enfrentará con una formidable barrera burocrática o con el riesgo de verse sometido a cantidad de exámenes innecesarios o de ser catalogado como portador de alguna enfermedad imaginaria y condenado a recibir algún medicamento de por vida. Claro, ya resuma aquí la actitud un poco de víctima, ¿no? Que por eso yo quería, hemos iniciado el texto, de hecho, el vídeo, hablando de eso, ¿no? De que en realidad es por amor al sistema que no tendremos que dejar, o sea, por amor a las almas que están alimentando el sistema, que no tendríamos tendríamos que estar más preparados y no tendríamos que permitir que se nos haga este tipo de cosas, ¿no? Claro, pero, o sea, esto es la victimización desde cuando ya hemos tercerizado, ¿no? Cuando ya hemos entregado nuestra alma al sistema, ¿no? Decir, que me curen ellos, ¿no? Entonces, que me asista el sistema, ¿no? Entonces, basta con ir al sistema de asistencia, nos enfrentamos. ¿Cómo habéis sentido esto? ¿quieres hablar, Ana? No, haz lo tuyo. A mí me parece que está muy claro, bueno, para mí, que como es la metodología, o sea, es tanta vamos a decir, el chip que tenemos de lo que es protegerse de la salud, Sí, que y que sean los demás los que se encarguen, ¿no? exacto, que no seas tú responsable, no, ese ya es un chip que tenemos, sí o sí, sí, perfecto.
Y es por lo que pueden entrar ahí las dinámicas que hemos visto y que están explotando ahora. Sí, En los dos sentidos de explotar. Más claro. ¿Sí? Iván, y lo de imaginario viene como una cuestión que generaliza, o sea, no, como que toda circunstancia, por eso digo, para todos los casos no existe la enfermedad, al ponerla como imaginaria, como que o entras por una cosa y salís por otra, como está pasando ahora, ¿no? O sea, en el imaginario colectivo ahora hay una sola enfermedad. Entonces no entendí un poco eso, nomás alguna enfermedad imaginaria, porque si bien yo reconozco que la anomalía, que es un indicador y que, bueno, lo hemos llamado enfermedad, lo consideramos un desequilibrio, cuando en realidad es de alguna manera está en armonía con la desarmonía y entonces por ahí es un lugar por donde entrar y conocernos, pero bueno, eso lo sabemos ahora. Él cuando en el 2014 escribe esta enfermedad imaginaria, em, lo es como que entra todo, ¿no? Ahí. Bueno, yo solo te puedo decir al hilo de esto que el caso que te sirve que nos sirve para entender esto quizás es el invento de nombres para Claro, síntomas que exacto. son eso, por ejemplo, la hiperactividad de los niños que se rebelan ante el aburrimiento y de que no quieren Ah, y no claro, se les respeta el libre albedrío y se les pone una enfermedad, se le pone un nombre de enfermedad. Pues buenísimo ejemplo. como esas hay muchas, ¿no? Sí, 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 sí. Buenísimo el ejemplo. Espectacular, sí. Claro, ¿no? Y es el que es muy famoso ese ejemplo, lo pongo en el texto ese que está asociado, o Ujú, sea, en el que leo solamente 2 párrafos de este o 3. Sí, claro, en claro. en el de la web. Yo no vi ese, pero sí, claro, yo estaba mirando para otro lado, más una cuestión biológica, pero sí, claro, esa es súper clara. Sí, Claro, la necesidad es ahí etiquetado, lo categorizan y ya sí. existe, ya existe, sí. Entonces dice, para tratar de comprender esta problemática que nos afecta, comenzaremos por ocuparnos del proceso de medicalización que ha sufrido la sociedad y del así denominado por los anglosajones disease mongering, que es esto es como enfermedad, disease, y mongering es como eso, los que, no, no, lo vamos a ver explicado ahora, aunque eso no nos va a importar mucho. Es que quiero que lleguemos al tema de la historia, aunque bueno, vamos a verlo directamente. Fijaros, monger es el que se dedica. Como sufijo le ponen, y a veces es peyorativo, o sea, es para decir chismoso, le ponen la palabra chisme y detrás monger. Entonces ese es el sentido. En vez de chismoso, enfermedoso. Ah, Entonces, para abordar su historia, nos referiremos a su historia interna, donde solo se consideran los acontecimientos producidos dentro del ámbito de la disciplina, y a su historia externa, donde se relaciona con los acontecimientos de la época. Emprenderemos la historia de la medicalización relacionando este proceso con algunos acontecimientos de los contextos sociales y económicos que creemos cruciales para la comprensión de sus condiciones de posibilidad de surgimiento y sus consecuencias. O sea, las condiciones de posibilidad de surgimiento de la medicalización y las consecuencias para entender esas condiciones que la hacen posible y las consecuencias. Dice que hace falta, que viene bien ver esa historia con algunos acontecimientos que considera que son cruciales. Saber el contexto social económico y ver acontecimientos que cree que son cruciales para comprender eso. Y estos son
el consenso de Washington, la posmodernidad y el modelo médico hegemónico. Entonces, disease mongering dice aquí que es esta venta de enfermedades según una traducción literal. Medicalización son términos que parecerían ser sinónimos, comparten características, pero no significan lo mismo. La definición de cada uno es la siguiente. Medicalización, el proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. Entonces aquí lo pone en inglés porque va a ofrecer una traducción posible de la disease mongering, de los enfermedosos, de los vendedores de enfermedad o de los que viven de ello. O sea, porque un chismoso es como alguien que vive, ¿no? Aficionado a los chismes, pues eso es el disease mongering. La traducción podría ser, según nuestro punto de vista, sería la venta de aquellas enfermedades que amplían las fronteras de la enfermedad y acrecientan los mercados para aquellos que venden y proveen tratamientos. Acerca de este asunto, los observadores han descrito diferentes formas de esto. Aspectos de la vida ordinaria, como la menopausia, son medicalizados. Problemas moderados que se presentan como serios padecimientos, como ha ocurrido con la propaganda financiada por las compañías farmacéuticas sobre el colon irritable y factores de riesgo, como el colesterol elevado, la osteoporosis, que son presentados como enfermedades. O sea, la medicalización hace referencia a un proceso social, un cambio, una transformación que convierte a la medicina en una estrategia biopolítica proveyendo una tecnología específica para el control del cuerpo social. O sea, este sería el proceso social, un cambio, una transformación que transforma la medicina. Entonces, pretender abordar este concepto solo desde la medicina constituye un reduccionismo, ya que, como la sociedad misma, la medicalización es atravesada por factores culturales, económicos, políticos, etc. Bueno, ¿qué os parece? Esto más o menos todo bien, ¿no? O sea, ahora no hace falta aprender nada ni nada. Yo quiero que lleguemos a las cosas divertidas de la historia. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Queréis comentar? Los perros sí. Los perros. Bueno, estoy tratando de que no se oiga. No, no se oye mucho. Bueno, yo creo que por mí puede seguir, se entiende bastante. Bien. Sí, o sea Yo que también, no sé sí, qué dice yo Clau. tenía el perro. Yo también tenía el perro acá. Sí, Iván, podemos seguir. Ahí sigue el perro. Sí, es que Dale. es divertido para ver esto, los contextos, sentir hasta qué punto la herida es la misma, pero se va transformando a la sociedad, o no es la misma, o era diferente, o se ha exacerbado este control ganadero, pues un poco intuir cosas ahí, ¿no? Que viene, por cierto, bien al hilo de lo que vimos esta vez con Ana y la otra Ana, que es este tema del apocalipsis y todo esto, ¿no? Es complementario a eso. Sí. Bueno, entonces, sí, esa expresión de los enfermedosos hace referencia a las consecuencias socioeconómicas de la medicalización. O sea, la medicalización de la sociedad y la vida es la que prepara el terreno para el despliegue del disease mongering, cuyo objetivo final es la explotación económica de esta situación
principalmente a través de la industria farmacéutica. Entonces, vamos a ver historia de la medicalización. Esta preocupación por la descripción, o sea, la preocupación por la descripción y la conceptualización del proceso social denominado así, medicalización, data de por lo menos la segunda mitad del siglo XX. O sea, el hecho de haberlo llamado medicalización. O sea, gente que se ha registrado, que lo ha empezado a mirar. Oye, pero ¿qué está pasando, no? Sigue. Aunque no nos ha sido posible dar cuenta del momento en que empezó a usarse el término medicalización. Podemos reconocer distintas corrientes que intentan explicar este concepto, como la sociología norteamericana, a través de autores como Peter Conrad, Adele Clark, Nicholas Rose, como se diga, y la historia de la ciencia francesa también, en la que nos centraremos. Entonces, la medicalización del hospital. Esto es un apartado que no le ha salido a la letra de como un apartado, ¿no? Bueno, durante la antigüedad y en la Edad Media, fijaros, esto es muy interesante. Aquí es donde, a ver qué sentís. La medicina era fijaros que aquí no había ordenadores, no hay televisiones, no hay esta cosa tan tentadora que nos hace una mente colmena, donde todos estamos enganchados. Esta sensación artificial de estar todos unidos a través de ver el mismo programa, todo eso es muy nuevo en la humanidad, ¿no? Pero imaginaros ahora en la Edad Media, en la Antigüedad, la medicina era un ejercicio profundamente individualista en el cual los saberes se transmitían de maestro a alumno y eran avalados por la corporación médica. O sea, como un gremio, ¿no? Igual como si fuera el gremio de zapateros y de carpinteros, de no sé qué, por así decirlo, ¿no? Simplificando ahí. Entonces, la cosmovisión de la época giraba en torno del concepto de crisis. La enfermedad evolucionaba hasta que llegaba a un clímax en el que se resolvía el destino del enfermo hacia la vida o la muerte. Fijaros, este es uno de los pocos párrafos que he leído en el anterior vídeo ese, y aquí a que ha resonado con el tema de la crisis epiléptica que descubre Hammer, la fase de resolución de la enfermedad, ¿verdad? En la medicina bueno, pues Hammer hace un descubrimiento fundamental en el siglo XX y le persiguen por ello, ¿no? Descubre unas verdades acerca de lo que podemos llamar la relación entre el cuerpo energético o espiritual y el físico. Y pues casi le matan por eso, porque él también reaccionó bastante berraco, digamos, sí, oye, que tengo la verdad, ¿qué pasa aquí? Porque ya como fueron a por él, no le admitieron eso en la universidad bien del todo, o sea, ni del todo ni de nada, aunque sí que está registrada la tesis, al parecer. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis vivas? Sí, sí. Sí, ah, muy interesante. Vale. Iván, cuando dice la enfermedad evolucionaba hasta que llegaba a un clímax en el que se resolvía el destino del enfermo, ese proceso hasta el momento natural, digamos, hasta lo que describe ahí, em, era porque todas las circunstancias, bueno, está ubicado en la antigüedad y en la Edad Media, digamos, que era como que al ser individual y al ser limitado a cada caso, todavía esas cuestiones, era como que más hablaba la enfermedad y es como que se esperaba eso, o sea, porque lo que se interpreta es como que en ese momento no había una prevención, sino que un dejar, digamos, eh, Sí, ¿se entiende? Porque ahora, comparando un poco con lo que vivimos ahora, que ante una mínima expresión, como actuamos desde el miedo también, y ya todo es lo mismo, y ya todo se parece, sí, claro, y ya no queremos vivir, no queremos ni siquiera acercarnos a determinadas posibilidades, entonces ya inmediatamente
se anula el síntoma, por más mínimo que sea. O sea, si ya hay fiebre, ya un antifebril. No sabemos ni qué está, a qué se relaciona, por qué, pero ya a lo que me asombraba era como que la enfermedad evolucionaba hasta que llegaba a un clímax, como que hasta ese momento no había ninguna intervención. O sea, es como es una filosofía de aceptación, ¿no? Ajá. Sí, o sea, de... Hasta que no revestía cierta gravedad, por lo que manifiesta, en ese momento no había. Así veo, porque Sí, vamos a por lo que seguir dice. porque no hemos terminado eso. Dice, la crisis Ok. era el momento en que el médico intervenía tratando de inclinar la balanza, apoyando la naturaleza hacia el lado de la vida. Mm, O sea, aquí también esto quizás, vamos, reduce largas partes de la historia y muchos países, o por así llamarlos, a una sola cosa, ¿no? Que es muy fuerte hacer eso, es muy bestia, pero bueno, es una idea, ¿no? Pero claro, sí. fíjate, el médico interviniendo en la crisis, como si fuera una concepción general que habría a lo mejor, y es muy de notar esto de apoyando la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, Por eso, bueno, claro, eso percibía, justamente. sí, Sí, pero sí. vamos a terminar el párrafo. Era una especie de batalla entre la naturaleza, la enfermedad y el médico. O sea, Mm, aquí ya estaría el está concepto, separado. según él, aunque esto es mucho decir, hay que ponerse en la mente de todos esos hombres y también hay muchas tradiciones en el planeta, ¿no? Que hay medicina energética en Oriente desde hace mucho también. Mucha, Claro, sí, 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 mucha intervención de se espíritus. separan. Aquí está hablando de Occidente, de los materiales así que ha dicho antes. Francia, Claro, y ahí separan lo que intenta unir Hammer justamente, porque dice naturaleza, enfermedad y el médico. no, Hammer justamente lo que intenta hacernos ver es que la naturaleza de la enfermedad tiene un propósito, sí, natural. Ujú. sí. Y además una relación individual. Era, por lo tanto, una relación individual que no requería el seno de un hospital para que ocurriera. Y por eso el hospital no figuraba dentro de los recursos de la práctica médica. Entonces, ¿quiere Ana también comentar algo? Y tú, para terminar esto, este párrafo más o menos, Luego No, no, yo no. termina el párrafo, está sumamente muy claro, muy está comprensible. muy interesante, aunque sea reducirlo pues, a los materiales que nos ha dicho, que la historia de occidental más bien, pues está muy curioso. Entonces, tú, Claudia, sigo por aquí. Este es muy interesante. Sí, sí. La institución hospitalaria surge durante la Edad Media creada por instituciones monacales, o sea, los monjes y todos estos. El hospital no era una institución médica, sino religiosa, ¿Mm? destinada a la asistencia de los pobres que no podían pagar asistencia médica. O sea, ahora, fijaros, ahora tanto que todos ahí, estamos orgullosos de nuestra sanidad pública, se reirían los de esta época, Mm, porque quien no tuviera un médico que fuera a su casa y que estuviera acompañándole en la enfermedad, todo esto, era directamente un paria, un pobre que tenía que ir al hospital. Y ahora todos luchamos por ir al mm. hospital. Es al revés. O sea, si estas personas vieran, bueno, lo estarán viendo, muchos desencarnados lo estarán viendo y riéndose a lo mejor ahora de nosotros, diciendo efectivamente. Ahora vivís en un mundo demencial. Entonces, fijaros, destinada a la asistencia de los pobres el hospital. Que no, porque bueno, sí, los mecanismos que hay en el hospital y todo eso, sí, las cosas para operar, algunas, esto, y cuando hay traumas, heridas grandes. Pero bueno, tampoco hace falta que sea un hospital donde se almacene la gente, ¿no? Pueden ser pequeñas cosas rodeadas de naturaleza, etcétera, ¿no? O sea que
Bueno, eran para pobres. Esencialmente, la asistencia era espiritual, dice, Ujú. ya que prácticamente era un lugar para ir a morir. O sea, es el lugar de los desahuciados, vamos. Nadie quería ir ahora. Bueno, me ri claro, En claro, los- era elitista la salud. claro, y las Ujú, farmacéuticas encantadas con esto, ¿no? Los mismos claro, pobres de la tierra que ahora tienen un poquito más de migas de pan de nuestras cosas, que gracias a los medios de extracción brutales, pues ahora todos comen más en general en el planeta y hay mucha más gente. Pues claro, todos esos ganaderos humanos están que se frotan las manos porque todos queremos pagar impuestos para darles dinero en medicamentos. Y sí, sí, qué bien nuestro que por un lado siempre tiene un aspecto bueno en el sentido de que tienes un accidente y no tienes que arruinarte para que te pongan una pierna, ¿no? Pero, lo que va con eso es brutal. ¿Cómo se depura eso, no? Son instituciones que vienen de estos orígenes tan raros, ¿no? eso sí me asombró. No lo podría haber anticipado, que totalmente lo vi como algo. O sea, si bien sí comprendo la lógica ahora que describe, pero no pensé que nacía de la religión, claro. Mm. Sigo pues. El Dale. hospital era un lugar de separación y exclusión, porque los pobres, que eran portadores de enfermedades, Ujú. constituían un riesgo y un lugar para la salvación también era el hospital. O sea, por un lado, exclusión del riesgo de los pobres que dan asco y no sabemos si este meme que están lanzando, a lo mejor ya la medicina en aquella época, que no era medicina aún, como vemos, está la idea del contagio, ¿no? Quizás muy fuertemente, metida por los intereses que luego iban a derivar en los dueños de las farmacéuticas. Quizá los mismos desencarnados en nuestras heridas empezaron a meter a saco ahí la idea del contagio, ¿no? Sí. Acá en el Chaco teníamos un leprosario. Está en Córdoba también otro, una institución, no sé si te acordás, a la isla El Cerrito, donde fui una vez a trabajar a un congreso, están todas las estructuras todavía de la, que bueno, ahora por supuesto que está convertida en otra cosa, pero sí era el aislamiento masivo, así, bueno, era el lugar, el estigma de ir a ese lugar, social. Sobre todo con esta cuestión, ¿no? De la distancia, en ese momento quedaba bastante lejos del Resistencia. Había una iglesia, por supuesto. Fíjate. Bueno, ¿qué tal Ana también por ahí? Oh, estoy entendiendo bien esto. A ver, me asombro. Está muy gracioso, ¿no? Eso es un tema que uno de los intelectuales que más ha influido en este hombre es muy famoso, es el Michel Foucault que Mm, tiene era un historiador de las ideas y de los, digamos, de la sociedad, pues muy, muy inteligente, que es muy difamado también por algunos, etcétera, y, y lo va historiando en este sentido de, oye, pero ¿qué están haciendo aquí, no? Vamos a ver la historia de la locura, ¿qué es esto de la enfermedad? Y tal como la trata la sociedad, ¿no? Y qué hace la gente, cómo la relación que hay entre cómo la gente piensa la enfermedad y lo que hacen las instituciones, cómo va evolucionando eso, pues ahí pues hace eso, libros y cursos sobre esas historias. Entonces, Es- Perdón, Iván. ¿qué le digo? Es como borreguito, más nada. Sí, todos borreguitos. Pero y mirad qué interesante esto, ¿verdad? Porque ahora dice, los pobres eran portadores y era también un lugar para la salvación, la Qué salvación, bárbaro. la salvación de las almas
de los que daban ayuda, de los que brindaban asistencia, tanto de los que estaban allí como enfermeros, entre comillas, antes de que exista, y también salvación de las almas de los enfermos cuyo mal se originaba en sus pecados. Que esto es Wow. una cosa que era en la Edad Media, pese a todo lo mal que era la religión, todo lo mal que hacía la religión, eso sí que es verdad. Sí. Porque al fin la degradación del alma se va mostrando en las enfermedades y esa degradación no es otra cosa que el pecado, como vemos en la verdad divina. Entonces, fijaros que con esos 2 párrafos, pues hay como para estudiar y intuir cosas durante siglos, ¿no? De lo gracioso que es esto. Sí, Es sí, y como, más que si en ese momento era menos invasiva la asistencia, realmente había un proceso, aunque no un procesamiento emocional veraz, que ahora sabemos que lleva mucho más lejos, pero que sí, sí es esa la lógica, se acercaban un poco. Yo en un momento interpreté cuando leíste que era sectario, que era de los enfermos cuyo mal se origina, o sea, la salvación, entendí así, era de las almas de los que asistían y de los enfermos cuyo mal, pensé que la salvación era para algunos. No entendí que, pero después volví a leer, claro, no aclara eso. Yo nomás interpreté la lectura, como que había enfermedades que ya tenían un nivel que, bueno, sí, o entiendo un poco también conociendo esto que Jesús nos cuenta de la historia de las heridas con Dios, de cómo un Dios iracundo ya, bueno, nos ha pasado muchas veces que hemos encontrado casos muy gordos de, de cuestiones así, enfermedades muy complejas y complicadas o cuadros. Entonces por ahí pensé que era como en algunos casos, estas almas, claro, era ese lugar para eso. Ya es muy grave, ya no lo pueden salvar, ya está entregado o condenado, entre comillas. Y pensé, pero no hace una no, separación sería en general, sí. en Todos general. los que sean pobres y que estén Claro, enfermos. Que también ese es el exacto. problema, asociar la pobreza al pecado. Y los ricos ya no, ya era otro pecado, a lo mejor. Ya eran menos pecadores, ¿no? Por el hecho de ser Sí. ricos. Ahí Por no está. decir no peca, pero ahí está. Sí, sí, sí. Claro, la Iglesia aquí empezó a ser cómplice de eso. Y porque, claro, pues era, o sea, por lo menos tenían un sitio donde ir, pero no era el sitio de los ricos, es decir, que fuera un médico particular para salvar a cada rico de su intentar, y, bueno, acompañarle más, ¿no? Esto era ya pues para las masas y con esa asociación tan rara, tan chunga, tan potencialmente maligna, ¿no? De los pobres son más pecadores. Claro, porque aquí, claro, los ricos se salvaban a lo Sí. mejor de esta idea, ¿no? No sabemos, aquí habría mucho que leer de historia y de esos mismos cursos que he dicho o libros de para sacar pistas sobre todas estas cosas, ¿no? Que esto está muy abierto aquí para muchas posibilidades, pero tiene pinta de eso, de que lógicamente aquí los ricos tendrían más fácil no pensar que su enfermedad se originaba en sus pecados, ¿no? A lo mejor. Claro, sí, es contradictorio con eso, claro, como la misma interpretación los eximía, de alguna forma del pecado, de la idea de pecado, porque bueno, porque tomaban algo, porque se medicalizaban justamente, ah, pues eran bendecidos. Sí, bueno, eran bendecidos con un médico que tenía un gremio de los médicos que eran pagados, que también ahí está la idea de esto del trueque, claro. Entonces, son las mismas adicciones, pero de formas muy diferentes, ¿no? Planteadas en una sociedad de forma muy diferente.
Claro, por eso yo decía, celebraba cuando, ay, descubrió eso para esto, para erradicar la enfermedad, como que sí, entonces lo veneramos, gracias, gracias, lo adoramos. Y Claro, claro, eso sí. viene de los ricos, claro, y eso viene de una... ahora todos somos como pequeños reyes, pequeños ricos, y todos queremos tener a ese médico que ahora ya es para todos, es masivo, que en este caso era individual, pero a ese, como tengo dinero para pagarlo, o sea, como hay tantos impuestos, tenemos acceso al remedio milagroso y nos libramos de ir al hospital, aunque ahora no, pero eh, para esta época sería así, ¿no? Nos libramos de ir al hospital de pobres, ya vamos al hospital de ricos, o sea, Sí, sí, sí. pero no Ah, es, pero un para hospital esencialmente es un hospital, o sea, no estaba hecho para los ricos. O sea, tenemos esa mezcolanza entonces. Tenemos la mentalidad de reyes y ricos, pero de borregos a la vez. ujú, claro. No algo así que decía antes Ana. Estoy con la idea pensando de Esculapio, ¿no? De la época de los griegos, que cómo trataban ellos, o sea, los síntomas de la enfermedad. No usaban pócimas ni medicamentos, sino que la persona iba a conversar con, como, no un sacerdote como los que conocemos, Ujú. este, un sabio, una persona, un sabio intelectual, y esa persona era sanada, pues. Sanada porque reconocía dónde estaban este, sus dolencias en su alma, no en el cuerpo. Sí, que ahí había más, quizá para las élites, que a lo mejor tenían ahí medio maestros, medio espirituales, medio... Sí, 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 sí. claro, O sea, porque ¿existió la época de Esculapio? ¿Es el nombre de un referente de esa época? No, Esculapio estuvo en Grecia y dicen que, bueno, que lo acredita como el padre de la medicina, pero Ah, sí, es bellísima esa historia, yo la leí hace un tiempo, es sí, hermosa. oh, es que es el dios de la medicina y la curación, venerado en varios santuarios, dice aquí en Grecia. Ajá. Y Sí, sí, ah, sí, búscalo se ahí. qué llama interesante. Asclepio para los griegos. Ajá, Ah, correcto. qué interesante, Ana, como para ilustrar con algo que nada que ver, mi mamá usa, o La- acá en la jerga, en el ambiente, es un nombre para, como un nombre chistoso. Em, entonces venía Esculapio, así, se usa burlescamente. Ah, Nunca, por eso cuando, claro, pero sí, cuando nombra a Ana, ya me quedé así como, y claro, no había manera, no lo asocié nunca, no conocía, mucho menos el otro nombre que dio Iván. Claro, qué interesante, ni siquiera, bueno, a mí historia me gustaba, historia y a geografía, mí me pero sí, cautivó esa parte, me gustó ujú, mucho. Y cómo eran tratados, o sea, era llevarlos amorosamente a, a ver más el sentido del alma, no del pero cuerpo. fíjate Es bello, hay que leer, eso es bellísimo. que estos serían desencarnados, ¿no? Que ujú. en algún momento hace pues, miles de años los griegos guardaban la memoria, antes de que existieran los planos celestiales incluso, pues algún desencarnado que hablaba a través de algún medium o directamente Mm, semiposeyó a alguno y ya lo endiosan, pero
y vete a saber con cuánta cantidad de arrogancia también, porque en esa época, pues como no hay planos celestiales, pues ahí cada uno se las apañaba con su concepción de Dios, de ese Asclepio, ese Esculapio, vete a saber, ¿no? Fíjate qué curioso. Sí, porque era el contacto de ir al templo, donde él tenía que buscar, o sea, como con una reflexión. Claro, había la asistencia, pero este paciente, no sé, pero no, esta persona recibía en un templo. No era ni nada de la Sí, palabra hospital que estaba entregado a los espíritus entonces, parece, el tema de la sanación. Y fíjate que aquí pone que tanto ricos como pobres iban a los templos, o sea, más democrático que luego lo que sería la Edad Media, según en Francia y todo esto. Y mira, Iván, ahí donde dice el Abatón, ¿ves las viñetas? Sí. La sala en la que dormían los enfermos para que se produjese, dormían para que se produjese la curación. Claro, al mundo espiritual los llevaban en un viajecito Sí, restaurador. claro. Ujú. Es el famoso del signo de la serpiente de los médicos, correcto. ¿verdad? Ajá. Qué El lindo. caduceo. Tampoco El sabía. Sí, lo había caduceo que visto. cuando Ajá. sí. Sí. Es que a mí me apasionó la historia de los griegos y yo quería estudiar medicina, pero por todas estas historias, pero no, cuando fui al hospital, que fui un semestre, y no me desencantó totalmente. Sí. Yo tenía otra idea imagina. Bueno, eso. Ponte el micrófono si puedes, el de los auriculares más cerca de... Más cerca, cierto, perdón. No, que esa idea de los griegos me cautivó, me parecía tan fiel, ¿no? De que realmente uno buscar en su interior y que ese recinto que lo llaman templo, era para todos, sí. Eso es muy interesante. Si es así, que fueran todos ahí al... Qué curioso. Bueno, pues vamos a seguir a ver qué tal. En suma, el hospital ejercía una función en la transición de la vida a la muerte, en la salvación espiritual más que en la material, unida a la función de separar los individuos peligrosos para la salud general de la población. Hasta el siglo XVIII, el hospital y la medicina fueron campos independientes. La transformación, es decir, la medicalización del hospital y la aparición de la medicina hospitalaria no ocurrió por motivos humanitarios ni sanitarios. Esto es muy gracioso también. Una de las causas fue la mercantilización. Por eso los primeros hospitales modernos surgen en los puertos en el siglo XVII, ya que eran necesarios para evitar el contrabando. El traficante fingía estar enfermo y al desembarcar se lo llevaban al hospital, donde escondía las mercancías eludiendo el control de la aduana. Pero cuidado, también para realizar la cuarentena de las personas enfermas que desembarcaban. De ahí que estuvieran en los puertos. Claro, ahí está también la idea de contagio, ya y haciendo de las suyas el asco, la exclusión al diferentísimo. Pero fijaros qué gracioso eso del contrabandista. La hospitalización en estas en estas instituciones no era por cuestiones de salud, sino para impedir el desorden económico o médico.
Bueno, pero también la cuestión de desorden médico también es una cuestión de salud, pero colectiva, ¿no? Diríamos. ¿Qué tal con esto? Ahora ¿vuelvo para atrás o...? Sigue, Iván, va perfecto. Pero no sé. Esto es que es muy gracioso eso de la mercantilización. Entonces, Y asociado a la delincuencia, Iván. sí, Siento que ahí le agregan otra cosa más porque pobres, ya teníamos la categoría pobres, miserables, digamos, sí, la miseria, y ahora a la parte ya directamente criminal, por decir sí, de delinquir, como que, bueno, directamente no, o sea, como otro motivo más para la exclusión. sí. Y se van acumulando factores. Es como si Ujú. estuvieras haciendo una receta, ¿no? De cocina. Y Y todo eso construye después el concepto que uno tiene, ¿viste? De sí, como nos pasa ahora, por eso es que se puede ver la dimensión del miedo, como decía Ana al principio, que 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 ella decía, entre otras cosas, pero básicamente es sí, es lo principal y es lo que todo el tiempo está inclinando nuestras elecciones, miedo o amor. claro, y Y esa realmente construcción aleatoria tiene que ver quizás con la dimensión de falsedad que provoca miedo, ¿no? La mentira provoca miedo. Perdona, te interrumpí. no, 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 y que vamos agregando cosas, como decías vos, a una receta y que tiene como producto todo lo que nosotros ahora concebimos y que veíamos como en el video anterior, se constituyen todas las heridas con las que tomamos las decisiones que gobiernan nuestras elecciones, ¿no? Ya sea para repeler, o sea, para no sentir esto, hago esto, y entonces, claro, para no asociarme a esto, huyo o elijo otra cosa, o condeno también, juzgo, o sea, todo está operando invisiblemente, entre comillas, desde esa lógica, ¿no? Mm. Dependiendo de la época y se va montando, sí, lo que es difícil es tener la suficiente perspectiva, porque esto, claro, esto solo es, nos va dando datos súper curiosos, donde es una especie de resumen de lo más fundamental para tener en cuenta, para sensibilizarse un poco con esto que estamos diciendo y que acabas de decir, de, pues esto de en qué es falsa la mentira, ¿no? En qué nos apoyamos las adicciones, qué usamos para juzgar las emociones, sí, cómo se liga juzgar nuestras propias emociones con juzgar a los demás, dependiendo de cómo es Sí. la sociedad, qué piensa la sociedad de la enfermedad. Sí, Eso, exactamente. Vamos, se van sumando los fundamentos de la medicalización y que ahora vemos, incluso acá, por ejemplo, un analgésico de venta directa te lo vende el verdulero de la esquina. O sea, ya hasta qué nivel esa inmediatez, la necesidad, como decías vos, de evitar, evitar, evitar y hasta qué punto, ¿no? Es un caramelo prácticamente, incluso con los padres, bueno, ahora sí avanza hasta ahí, con los hijos también, ujú, también, naturalmente. Pero fíjate, Clau y Iván, que esa mentira se va haciendo cada vez más una verdad y cae en la trampa de que este, realmente tengo la enfermedad y como tal eh, necesito curarme y necesito adquirir tomarme analgésico o esa medicina. Yo lo veo, sí, y que me disculpen, con respecto a las enfermedades terminales. Eh, En el momento en que empieza, o sea, un paciente de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y, y después viene la quimio y las radios, pero son
tantos los síntomas, los efectos, que es peor. Pero ellos los convencen, de manera, se convencen de que hay ciertos cánceres que los operan y que para quitar la mínima sospecha que haya quedado. Y el costo es, bueno, pues muy grande para toda la vida, si es que queda vivo. Sí, Bueno, es como si forzaran ahí lo que hemos visto, aquel párrafo, quizás se os ha venido a la cabeza ahora que ha dicho esto Ana, se te ha venido aquel párrafo de entras en el hospital para forzar o para que en la crisis el médico esté ahí, en vez de apoyar la vida, es como que apoya la industria, ¿no? Y te da muchas cosas para tensar más el cuerpo y que, bueno, y que se resuelva a lo bestia. o sea, ya no eres un ente completo, sino que eres el hígado que está enfermo, o el pulmón, o etcétera. Qué maravilla. Gracias, Iván. Además, eso es verdad, lo de partir el cuerpo de esa manera. Bueno, seguimos. No lo tomé como pregunta, Iván. Sí, seguimos. Ah, Pensé que Claro, afirmaba. vale. Pensé que afirmaba. yo pensé Sí, que ya La otra causa fue la valorización de la vida humana, específicamente de los hombres. Los hospitales para mujeres aparecieron después y los de niños mucho después. qué horror. Ay, no, sí, esto es demasiado. El hecho, Bueno, sigue porque esto Ah, está demasiado bueno. el hecho desencadenante para esta valorización fue la introducción del fusil en los ejércitos del siglo XVII. claro, como la categoría. Un hombre, un fusil, ¿qué tal? Ah, Wow, macabro. El uso del fusil implica la necesidad de entrenamiento del soldado para disparar con la mayor eficiencia, es decir, la mayor velocidad posible para cargar y disparar. Y la introducción de la tecnología de la disciplina que cambió para siempre el escenario de los campos de batalla. O sea, ahí necesitaban disciplina. Cuanto más compleja es el arma, pues eso, ¿no? Entonces, así pues, el soldado adquiere un valor económico del que carecía hasta entonces, dada la abundancia de pobres, vagabundos y desocupados que eran reclutados mediante levas para reemplazar las pérdidas, ya que no se requerían más cualidades que su fuerza y habilidad en el combate para las luchas con armas blancas. Wow. Los hospitales marítimos y los militares se convirtieron en el modelo y punto de partida de reorganización de estas instituciones. Los médicos empezaron a visitar los hospitales hasta que se quedaron y reemplazaron a la dirigencia eclesiástica en la organización administrativa y política. El reordenamiento de estos establecimientos no se hizo a partir de la técnica médica que, como ya dijimos, solo consideraba situaciones individuales, sino a partir de una tecnología política, la disciplina, que es un poco como lo de la escuela también. O sea, en la escuela pasa lo mismo, el origen, si tú empiezas a rastrear el origen de las instituciones, pues te llevas estas sorpresas. Parecen sí, ciertas. algo de eso iba a decir. Claro, qué interesante ver justamente que hablaba recién de qué es lo que impulsa nuestras elecciones, ¿no? ¿Qué criterios determinan, sí, las acciones que alcanzan un nivel masivo, digamos, incluso, al que adherimos todos de alguna manera también, ¿no? Sí, sí, nos parece bien
quiero decir. Sí. O sea, que hospitales para que la fuerza de trabajo, que no es trabajo, sino la fuerza militar, esté ahí un poco mejor cuidada, ¿o cómo es esto? Claro, yo sentí en un momento cuando Ana se rió, yo también, porque decía, bueno, eh, pobre, delincuente y encima mujer, última en la lista. Pobre delincuente encima niño, porque viste, para ellos último. No, no, no. Primero estaban, claro, si es hombre, no No, y importaba que sea con 10 pobre y años, delincuente. no, imaginaros la de niños sueltos que habría Ajá, pasando hambre por las calles con 10 años, delincuentes mujeres, o sea, niñas, todos los. Ujú. vete a saber. ¿Estás hablando de qué siglo, Iván? Discúlpame, Claro, este es el problema, que son afirmaciones así. Hombre, esto ya es más 12 y después de la edad, aquí 17. fíjate, siglo XVII, ya después de la Edad Media. 17, después de la Edad Media, correcto. Sí, que sería pues muy occidental todo este discurso, claro. O sea, a ver, entonces la disciplina es una tecnología de ejercicio del poder que existía desde muy antiguo, pero fue reelaborada durante estos siglos XVII y XVIII. Es en esta época cuando el poder disciplinario se perfecciona como una nueva técnica de gestión del hombre. Los espacios del hospital moderno se diseñan sobre la base de la disciplina siguiendo el concepto del panóptico de Bentham, ya que la disciplina es, ante todo, un análisis del espacio para distribuir, clasificar y combinar y controlar los cuerpos. O sea, esto del panóptico es esto que este señor diseñaba ahí arquitecturas para poder ver a todos en la prisión, que todos tuvieran, o sea, que los vigilantes tuvieran la posibilidad de ver a todos y cosas así. Y bueno, este desarrollo no es casual, sí, porque en las prisiones, hospitales y escuelas evolucionan conjuntamente y comparten este tipo de historias, sobre la historia de las disciplinas como estrategias del poder hacer sobre los cuerpos, ¿no? De poder conseguir domar, controlar los cuerpos. Entonces, dice, este desarrollo no es casual. La disciplina se aplicó a otros ámbitos como el ejército, la escuela, el Estado moderno, etc. Y fue funcional a la revolución industrial para producir un hombre adecuado a esta nueva forma de organización social que necesitaba un hombre moderno, cartesiano, mecanicista, urbano y positivista como fuerza laboral. En este contexto, la enfermedad se concibe como un fenómeno natural que obedece a leyes naturales y donde cobran importancia el medio, el aire, el agua, la temperatura ambiente, la alimentación, etc. Y cambia la función del médico, que ya no espera la crisis para intervenir. La medicina se convierte en una medicina del medio, controlada con la tecnología de la disciplina. Este desplazamiento de la función médica y la aplicación de la disciplina en el espacio hospitalario son las causas fundamentales de la aparición del hospital moderno, es decir, la medicalización del hospital. O sea, fijaros, o sea, aquí ha explicado muy rápidamente cosas que imaginaros, o sea, son pequeñas píldoras de estudios mucho más largos y fundamentados que hay, ¿no? Pero aquí está lo más esencial y parece que es así, ¿no? Cómo se van conjugando esas cosas según las necesidades de las instituciones, historias, los poderosos, los no sé qué, para controlar a la gente. Y la gente entregando
el control, depauperada y... Pero es que sigue, no, se ha mantenido, sigue, ha sido constante. Sí. Entonces, hasta ahora bien, volvemos a algo simplemente por releerlo, no porque tampoco... A mí, no, yo me quedé, Iván, y con un poco siento mi fachada también, por ejemplo, que actuó en función de esa necesidad de, de recibir aprobación, reconocimiento, de estar como en un círculo determinado, que toda mi vida fue así y huyendo un poco por la lógica tanto de las heridas que recibo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos. Entonces, claro, esa cuando describiste al hombre al que apuntaban, o sea, los atributos, Sí, los describiste recién, era bastante ambicioso el perfil y qué miedo da, digamos, no categorizar. Pude sentir yo un poco esa misma necesidad que yo tuve en algún momento de pertenecer y cumplir con determinados requisitos que yo misma, fíjate lo que digo, hasta qué punto llega, ¿no? El auto, esta autocondena, porque no la pasé nada bien. Tengo que reconocer que me pesó mucho un poco todo lo que contaba Mary, ¿no? De mantener el control, de encajar, de alimentar esa fachada, era agotador. Contaba un poco, no sé, Ana, si alguna vez conté estando vos, que yo sabés lo que hacía y que es un poco de lo que vos percibís de mí, que seguramente, le decía Iván, estaré proyectando todavía eso energéticamente, que yo me aprendía las palabras difíciles para poder impresionar y sobresalir del resto, porque uno en realidad somos tantos los que queremos lo mismo y se valora tanto el hecho del destacado que, que yo apelaba a eso, ¿no? Me aprendía palabras difíciles y de verdad me las aprendía, o sea, aprendía qué significaban y las usaba en contexto, o sea, no era decir por decir, era bien y eran contextos ambiciosos, o sea, hablándole a mis profesores que tenían un nivel elevado como para que ellos me acepten y hasta mis hijos, por ejemplo, no han estudiado y sienten el peso de no ser como mamá, hasta qué punto yo utilicé esa vara para, de alguna manera, marcar una diferencia, ¿no? Marcar y sufrir yo también cuando no alcancé, fue muy sacrificado hacer, por ejemplo, una licenciatura que hice, fue trabajando 3 trabajos, es súper, súper forzado, sí, sacrificio era la palabra, mártir. sí, pues eso, y viene mucho de la herida contra la naturaleza y contra el pasado indígena también que tenemos y que tú, que ahí en tu Claro. familia, y lo hemos hablado a veces, tenéis y es súper interesante, ¿no? Como el trauma de la bisabuela, que, bueno, toda esa relación entre los caciques y los Claro. indígenas, Imagínate. interiorizado el terror con respecto al rechazo a la vida más natural, es una cosa muy, claro, y todos estos adjetivos que hemos dicho aquí, pues son lo que quieren que seas, esas heridas, ese trauma Sí, sí. del indígena. Claro, y como dice Ana, esto todavía está vigente, o sea, no nos engañemos que sigue con otra forma, con otro nombre, con otro color, Sí. pero sigue siendo sigue operando, No, y, sigue y muchas siendo bien. abuelas de mucha gente tenían mismamente la mía, un desprecio por su origen rural y un trauma de desarraigo también, no sentido, y una proyección de eso hacia los nietos, los hijos. O sea, eso podéis, también seguro que Ana puede decir algo ahí, porque también ha vivido a lo mejor siempre en la civilización, digamos, sus antepasados o no, no sé. Oye, me tengo que ir al servicio corriendo y ahora vuelvo. No. Anda, tranquilo. Dale. Klaus, ¿me oye? Klaus, Sí,
Te cuento Sí, algo. Ahorita que te oigo, qué sanador. Cuando hablabas de que el tener que hacer una serie de trabajos para hacer una maestría, ¿no? Entendí. O o sea, para avanzar en tu carrera, algo así entendí. sí, 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 Pero sí, sí. es que no es solamente en en los doctores, en los médicos, es en todos los rangos. Mira, así humildemente, pues, yo estudié algo que no ejercí, que es análisis de sistemas, y yo me fui a yoga, facilitadora de yoga. Y entonces cada vez más, tú ves que, bueno, en la época mía no había, sino la única certificación era que tuvieras la experiencia con alguien que de verdad eh, tenga la preparación, pues, en el caso de un Ajá. Garran o cualquier profesor, por decirte algo. Entonces De ahora yoga. es exacto, la buscada certificación, pero es que yo decía, mi tarjeta de presentación es que ella no ha hecho certificación, así que se bajan de... Porque lo más importante que yo considero es sentir el cuerpo y estudiar que de verdad estás trabajando con el cuerpo y tienes que ver que si, cómo están las articulaciones, tus músculos, y cada día más se aprende. Pero no de yo, cuando tú hablas de eso, siempre está esa, es así como que, epa, yo he estudiado más y no soy certificada. Ok, ese instinto de conciencia, es como, bueno, Se corta un poco. ¿Ese instinto de qué? El ego parece que dijo. sí, o sea, como el instinto o el superioridad de que, epa, no estoy, pero tengo muchos años de estudiar, de observarme, o Sí. sea, de medirse con otro, o sea, así sopadamente. Cuando hablabas eso, yo dije, epa, pero yo tengo, así simuladito, pero lo tengo tal cual, no sé, a eso me refería. Claro, sí, sí, yo agradecí hoy tu comentario, tu honestidad cuando dijiste, bueno, ahora no sé, no estábamos grabando en ese momento, pero decir esta sensación, percibo esta Claudia, ay, siento esto que es un regalo, en definitiva, para las dos. Y entonces yo comprendí un poco eso porque primero que me pesa mucho y segundo que ahora sí quiero asumir la responsabilidad de lo que hago y digo, ah, bueno, si ya es la segunda persona que me lo dice, y si yo percibo, sí hay algo, justo se lo dije a Iván cuando fuiste a buscar los auriculares, si hay algo que está operando y que yo estoy cediendo mi voluntad, obviamente por eso sucede, eh, en esto y asumir la responsabilidad, hacerme consciente y practicar la humildad. La verdad, para mí es siempre em, como es un miedo, ¿no? O sea, claro, yo me doy cuenta todo el tiempo de esa tendencia, por ejemplo, en lo laboral también. Igual logré mucho, también voy a reconocer que logré muchísimo, ya no, ya no, no es fuerte, no es así sacrificado para nada, pero sí sigue prevaleciendo. Seguramente, si tengo memoria desde el primer grado, más o menos por decir que en lo académico hablo, la herida está desde antes que yo, está la herida, pero eh, si hablo en mí, de que opera mis decisiones, por decir, en la escuela, alentada por mi mamá, yo leí en primer grado cuando no enseñaban a mis compañeros, en primer grado
una tendencia. En mi primer grado habrá sido 78. No enseñaban a leer en primer grado, tenían que llevar juguetes y era de esas experiencias que hacen así. Y bueno, mi mamá no se conformó con eso y me enseñó a leer. Em, entonces ya mi jactancia, por decir, tiene historia, sí, y ahí me prendí de esa yo, de ese de esa ramita ahí en el medio del océano y con eso me prendí, me aferré, pues. Mm, bueno, Claro. pero sí, gracias. Gracias, Ana. Pero es maravilloso. Yo le decía a Iván, no sé si a ti, digo, pero qué maravilla, digo yo, pues, aprendizaje para la que tienes que aprender a salir de los miedos, eres tú, Ana. Salir No, de claro. los miedos de que esta puede, no, y, y tomar la decisión, mira, hay que empezar ese verdadero trabajo que nos habla Miller, de sentir, Ujú. Sí, de sí. sentir, y no intelectualizar, porque, porque si Se corta, Anita. Sí. Sí, ahí no se te te escuchó más. corta. Después Sí, de entonces, Miller, se te escuchó. o sea, la importancia de sentir el alma, pues. Entonces Sí, salir, que es lo contrario a la verdad. Y ese es mi afán, o sea, salir de los miedos, de las capas y capas. Y entonces te agradezco yo a ti de verdad que estés sanando, quizás sea un poquito de esos miedos. sí, sí, Oye, con verlos dice, ya es oye, bastante. maravilloso, una Gracias. maravilla. Bueno, Pues, pues podemos seguir, ya aquí es muy tarde a lo mejor para meter mucho ruido sí, y, y fijaros, si hemos terminado en donde la aparición del hospital moderno, la medicalización del hospital aquí, y quizás podemos seguir, fijaros, quedan esto de la medicina social, medicina del Estado, policía médica del Estado, va a decir por aquí, la medicina urbana, hay aquí ya habla de Francia en concreto, medicina de la fuerza laboral, pero vamos, hemos visto lo que eran esos detalles tan graciosos para comentarlos un poco y para intentar plantearlos, como he dicho, en el contexto de la verdad divina sobre nuestra relación con el sistema, ¿no? La ley de atracción, que significa amar al sistema, que es en el sentido de, oye, no permitir que los otros degraden su alma, ¿no? Eso sería amarles. Pero a ellos quería plantear que depende del caso, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús ya está en estado de unidad con Dios, Él permite que les maten los otros. O sea, porque esta reflexión que yo estoy haciendo no valdría de decir, oye, yo voy a evitar siempre todo lo que pueda el que otros cometan esos pecados tan fuertes. Pero como él ya no lo iba a interpretar como un pecado tan, digamos, para las almas de los otros sí que lo eran, pero Claro, al hacérselo a él se abren otras oportunidades, no solo para los otros, los que le matan, sino en general para mucha más gente quizás, ¿no? Por ser como fue el fin. Pero os dais cuenta, esta es una de las cosas que me interesaba que me comentarais, porque este razonamiento que yo hago para decir, vale, lo amoroso es que eso, no nos dejemos pinchar porque sabemos que esas personas
aunque tengan intención buena, aunque la intención también la lee Dios, ¿no? La intención de los médicos, no, algunos es, no, yo estoy haciendo el bien y están convencidos. Pero la realidad compensa eso también, o sea, la intención tiene una compensación positiva, pero la falta de desear la verdad acerca de los pinchazos y el hecho de que, pues eso es negativo. Entonces, eso es donde lo quería centrar y sacar entonces todas estas cosas de la historia y todo eso para ir intuyendo, bueno, y también porque es bonito todo el tema de esa relación entre las heridas emocionales y cómo la gente hemos ido condensando este aparato y estos miedos, estas masas. Sí, lo que hemos visto. Entonces, ¿queréis comentar algo para terminar la grabación? Pues genial. No sé, Ana. ¿No? Los famosos médicos, sí se oye que eso que estás comentando, la medicina preventiva, por si acaso, no, ya supone que entonces existe la medicina preventiva. Se corta. Entonces, que No, hemos entendido lo de la medicina preventiva, que ¿qué pasa no, que con los médicos no, no, de los médicos, medicina preventiva, me imagino que lo hay en Europa, me imagino, debe venir de allá, o sea, que ya de antemano están contando de que te vas a enfermar. Sí, Todas esas y contando acá. con que ya delegas la responsabilidad de, de eso, de tu estado, que es en el fondo el estado del alma, ya lo tienes delegado, incluso a nivel de la prevención y de todo. Bueno, no sé. Yo quería Es así, agregar tal, nada más, Iván. Perdón. Ana. Los desencarnados están ahí no oigo ahora. y a Ana la están cortando. Sí, porque no, que tanto hay que hablar, claro. Se corta. Bueno, yo quería, no, lo único que Sí. quería agregar a esto que Iván hablaba de los pinchazos, de que por un lado yo percibo una cuestión de, que por ahí fue lo que quise decir al principio, de deseo, el deseo en desarmonía, de actuar en desarmonía y de ir en contra del diseño, nuestra arrogancia, la necesidad de, claro, de rebelarnos contra estos mensajes que recibimos todo el tiempo de distintas maneras y que de alguna forma justificamos, digamos, y llegamos a nivel Dios, porque es lo que yo veo en este devenir, más allá de todas las lógicas y estas cuestiones interesantes que descubren lo que opera, sigue siendo la misma esencia, la de la autosuficiencia, la de la rebeldía, la de, claro, de ir en contra de las leyes, del amor divino, en contra de la verdad inclusive. Sí. Pero Porque hoy hablabas de... cómo se van condensando las instituciones, se van homogeneizando y van contribuyendo todas a una especie de eso, todos en masa siendo muy modernos, muy científicos, muy no sé qué. Sí, todo eso era un poco lo que había que sentir también y sugerir. Sí, sí, yo siento que hay una predisposición, entre comillas, natural, o sea, ya está instalado en el entorno, que eso es lo que dice Jesús, ya el entorno
está llevando puesto esto, la energía ya se impone, ya está instituida y va de alguna manera, claro, exigiendo a las leyes doblegar los efectos, que es hacia donde vamos, todo el tiempo lo podemos ver. Entonces, claro, con tal de no sentir esa humildad, que es un poco lo que hablábamos con Ana, así íntimamente, o sea, muy a pequeña escala, pero con tal de no sentir esa humildad, lo hacemos más gordo, más gordo, más gordo, más gordo. Sí, eso veía yo que Bien. es, en una de las viñetas que guardé de Tute, dice, no es ausencia de deseo, le dice una persona hablando de otra, es deseo de ausencia. Y lo tengo claro, claro, sí, totalmente. Es no querer asumir. No, estamos deseando todo el tiempo estamos deseando, todo el tiempo estamos eligiendo. Hoy Mary decía, todo el tiempo estamos creando. Así que sí, imagínense, asumir la responsabilidad hasta el fondo. Nosotros de una partecita nomás queremos ver y hasta donde nos resulte cómoda, la verdad. Y Claro. después ya más, no. Entonces, claro, sí, veo como una invitación a ver qué elegimos ahora, que lo sabemos, entre comillas, lo sabemos. Bueno, pues a ver qué tal va la cobertura otro día, que estos desencarnados de Venezuela se han portado muy mal. Sí. Y bueno, sin expectativas. Vamos a tener que rezar antes para Sí, pedirles pero que porque se aplaquen. Sí, nos Qué, oyes muy qué bien, buen, nosotros no. qué buen encuentro, porque de verdad que estoy fascinada, porque el tema de la medicina a mí me encantó. Es más, yo pensaba que iba a hacer eso. Afortunadamente no lo hice. ¿Aló? ¿Qué fue? ¿Aló? Hola, hola. Esto Ahora sí te hemos oigo. oído. Esto sí te hemos oído bien. Sí, Vale. Bueno, sí, pues porque es, es muy difícil que no hayan médicos con el. Espero pues que no ofenda a nadie. Que tengan el ego de que soy médico. O sea, mm, en todo, es que no son ellos, es en todo, claro, es en todo. sí, Gracias, mm, gracias. más que ahora son héroes. Uh, Sí, sí. bueno, Bueno, pues despídete del amado público, Ana, y luego si quieres Claudia, y yo también. Muchas gracias y a ver. gracias por la paciencia, pero esto es enriquecedor para el alma, este Sí, mensaje. está muy bien poder compartir esta. Maravilloso. Sí, sí, sí. igualmente, Gracias, también muy agradecida. Vale, Raúl, gracias. dejo de Hasta la grabar. próxima. Hasta la próxima.